Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Muy buenos días, feliz lunes, bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todos los órdenes de la vida. Y hoy vamos, como todos los lunes, a hablar acerca de la cultura, cómo nos afectan las cosas que van ocurriendo en esta cultura y donde usted quiera que esté. Hay que saber interpretar las noticias, lo que pasa en la educación, en los gobiernos, lo que ocurre en nuestros días, ¿ok? Estamos siendo protagonistas de esta parte de la historia de la humanidad y no podemos pasar nuestra vida así, nomás simplemente, ¿ok? Porque lo que ocurre ahí afuera nos afecta a nosotros en casa, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en las decisiones que tomamos diariamente, en el trabajo. Y también afecta las funciones de la iglesia, en el sentido de cómo aplicamos las funciones bíblicas. Así que ahí está para usted el tema. Hoy vamos a hablar acerca de los que quieren reescribir la historia. Los que quieren reescribir la historia. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, dijo el poeta y filósofo señor George Santayana. Así que ahí está el tema, ok, ya de entrada para que tenga un sabor de lo que vamos a hablar en las siguientes 2 horas. Está con nosotros Yuridia García en los controles de audio y Kevin Villa en los controles de video, YouTube y Facebook. Hablando de YouTube, recuerde darle allí, suscríbase por favor, suscríbase, eso nos ayuda muchísimo, especialmente en estos tiempos donde no sabemos qué va a pasar con YouTube y Facebook. Esperemos no nos cancele nadie, pero una de las maneras de poder ayudarnos, si usted lo desea, es suscribirse, es totalmente gratuito. Compártalo también en el canal de
YouTube. En cuanto a Facebook, dale un clic, ¿okay? Donde dice me gusta o el like, que está allí en inglés. Todos esos son detalles que nos ayudan muchísimo a nosotros. Si usted considera que cada programa o radio, la red en general, es también una bendición para usted, ¿por qué no compartirlo, verdad? Compártalo con otros. Recuerde que este programa es coproducido por Radio La Red, Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Recuerde que en radiolared.net usted puede encontrar también artículos, ¿okay? Artículos de todo tipo de temas, el matrimonio, la Biblia, el Evangelio en general, la paternidad, y cada vez estamos agregando más artículos. No lo hacemos todo de golpe, ¿verdad? De a poco vamos agregando cada vez más artículos, e inclusive usted puede va a ir encontrando artículos relacionados con bastante de los temas que yo hablo aquí cada día. También recuerde que mañana tenemos nuestro estudio bíblico, continuamos en el Evangelio de San Juan, capítulo por capítulo, hasta concluir. Todavía no vamos a concluir, pero ya cada vez estamos más cerca del capítulo final. Los miércoles tenemos temas para el matrimonio y la familia, los jueves sobre emociones y relaciones interpersonales, y siempre los viernes preguntas sobre todos esos temas que hablamos en la semana y otros que usted propone. Bueno, repito lo que dijo este poeta y filósofo, el señor George Santayana. Él dijo, a aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Ahora, ¿cómo recordar un pasado que no conocemos, verdad? Entonces, hoy en día hay un movimiento alrededor del país y del mundo, en muchos lugares, que se llama revisionismo. Yo quiero hablarles acerca de esto para que ustedes vean las trampas que tiene. Porque el revisionismo hace que, por un lado, tratemos de olvidar cosas muy buenas que ocurrieron aquí en nuestro país y que son la base de cómo se conduce este país y de la Constitución y de tantas cosas sobre las cuales pues corre este ferrocarril, este tren, mejor dicho, de nuestras vidas, de nuestro país. Entonces el revisionismo trata de quitar aquellas cosas que tienen especialmente referencias bíblicas o religiosas, y aquí en los Estados Unidos hay una gran abundancia de esas referencias debido a que los fundadores de este país, si no todos, muchos de ellos, tenían temor de Dios. ¿Okay? Algunos eran cristianos, eran salvos por Cristo Jesús, otros no, pero tenían bastante respeto por la Biblia y la respetaban inclusive como un muy buen libro. Eso no es suficiente para ellos, pero por lo menos fue suficiente como para decir sobre las bases bíblicas vamos a crear el respeto al ser humano, las leyes, etc. Ahora, no es la única cosa que tomaron como base la Biblia, pero hay una, repito, abundancia de referencias a principios bíblicos e inclusive versículos literalmente mencionados en muchos documentos de la fundación de este país y posteriormente a esa fundación, cosas que se fueron enmendando, cosas que se fueron corrigiendo. Entonces, la revisión o el revisionismo de hoy trata de eliminar esas cosas. Un ejemplo clásico es la historia de Thanksgiving, la historia del Día de Acción de Gracias, donde hay muchos elementos muy buenos que podrían ser estudiados y deberían ser estudiados por nuestros niños en las escuelas y luego los adolescentes y jóvenes en la universidad, porque hay cosas, repito, muy buenas que podrían haber sido estudiadas y se eliminan hoy de esos documentos o de esos libros. En las clases los maestros no hablan ya de esas cosas, aun cuando ellos las han estudiado. Y también hay elementos malos. No vamos a dejar de ser honestos, tenemos que ser honestos. Hay cosas que han ocurrido en este país como la esclavitud y otras cosas que son manchas muy oscuras, muy feas en nuestro país, pero también es necesario ver la historia, la verdadera historia de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce estas historias, la civilización tiende a repetir cuestiones. Entonces, por eso este poeta y filósofo dijo, aquellos que no pueden recordar el pasado o la historia tienden a repetirlo. En cambio, aquellos que
comprenden que estudiamos la historia, que la leemos tal cual fue. ¿Okay? Tal cual fue, no es una novela, no es un programa de televisión, no es una película de cine que un escritor o un equipo de escritores se reúnen a escribir y los actores representan. Y es fantasía. Esto no es fantasía, la historia es exactamente lo que ocurrió. Los escritores, los libros que escriben, o escritores que escriben libros de historia, tienden a reinterpretar lo que sucedió. No siempre han sido fieles a sencillamente relatar lo que sucedió. Y esto es de una manera muy especial, ocurre especialmente hoy. Hoy digo, en estas últimas décadas, en la era moderna. Antiguamente los historiadores tendían a ser un poquito más como los periodistas genuinos, que simplemente van y relatan o filman o escriben lo que está ocurriendo, sea como sea la historia que está ocurriendo en ese momento. Bueno, no siempre los que escriben libros de historia son fieles a recoger documentación que tienen a su disposición o en los archivos de la nación y lo relatan. Generalmente lo relatan con sus propios comentarios. O escogen son selectivos, escogen no seleccionar ciertas historias, ya sea porque tienen mucha influencia religiosa, cristiana, bíblica, y se trata de ir quitando de la conciencia del pueblo todo eso con el tiempo. Y otras cosas que tiene el revisionismo como problema es que resaltan muchos aspectos negativos, pero no tanto otros aspectos positivos. Y la idea entonces es como para hacer un juicio sobre aquellos protagonistas de la historia. Así que hoy quiero hablar de eso y quiero ir a medida que vamos mirando estas cosas juntos, decir por qué esto afecta a nuestros niños, por qué afecta a nuestros trabajos. Bueno, le digo en general, antes de ir a los particulares más adelante, a detalles, afecta porque crea una conciencia diferente de lo que realmente es este país. Y yo sé, porque he estado en muchos otros países, que también afecta la conciencia de cada país cuando en sus propios países o culturas se hace una revisión de la historia y no se es fiel a lo que en realidad sí ocurrió, sea bueno o sea malo. Tenemos que aprender de las cosas malas, tenemos que aprender de los pecados, de los errores para no repetirlos. ¿Okay? Tenemos que saber evaluar las consecuencias trágicas que en muchos casos han producido malas decisiones de no solo gobernadores, presidentes, pero también de reacciones del pueblo a nivel general. Si aprendemos eso, no vamos a repetir otra vez los mismos males. En cambio, el revisionismo moderno está produciendo que inevitablemente vayamos a repetir muchas cosas. Quédese con nosotros, esto va a ser muy interesante. Ya regresamos en 3 minutos. ...1650 AM Radio La Red... ...compartiendo la verdad en amor. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! Usted habrá escuchado hablar mucho acerca de la autoestima. Hoy quiero decirle que siempre y cuando exista un balance sobre este tema, es necesario que sepa quién es y que tenga un buen concepto de sí mismo. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Su concepto de sí mismo afecta también a sus hijos. Padres o madres con una baja autoestima forman hijos inseguros de sí mismos y con baja autoestima. Evidentemente esto crea conflictos en las relaciones familiares, pero también en el trabajo, en los estudios e inclusive en la vida espiritual. Su relación con Dios puede verse afectada negativamente debido a su baja autoestima. En mi trabajo con la gente lo noto cuando me dicen que no pueden creer que Dios los oye o que Él se interesa por ellos. Además, una persona con un mal concepto de sí misma tiene por lo general un concepto muy errado de Dios como de alguien que busca los errores y castiga sin piedad. Pero esto no es lo que la Biblia dice de Dios, y esa visión distorsionada no solo afecta al individuo, sino también a los miembros de su familia. Pídale hoy mismo a Dios que le haga verse a usted mismo como Él le ve. Le saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org, dsmonline.org. Programa Viva Mejor. El doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos de regreso en Viva Mejor y aquí para ustedes hablando hoy acerca de un tema que lo considero muy actual. Gente que está reescribiendo la historia. Quizás ha escuchado hablar de Winston Churchill y él dijo en una oportunidad que cuanto más se mira el pasado, más se puede ver el futuro. ¿Por qué? Porque podemos llegar a repetir los mismos problemas. Entonces, esto es algo muy interesante. Cuanto más se mira hacia el pasado, más se puede ver el futuro. Creo que nosotros como cristianos aprendemos ese principio cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia y miramos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cómo se condujo el pueblo de Israel, a sus cosas buenas y sus muchas cosas malas, y la iglesia primitiva, cómo comenzó. Y en las iglesias hablamos no solamente de los grandes milagros y las hermosas enseñanzas y predicaciones, y cómo estaban ellos unánimes juntos y compartían. Y hablamos de eso, y también en la Biblia aparecen historias como Ananías y Zafira, ¿verdad? O aparecen historias así de personas que no eran realmente lo que parecían ser. Hablamos de errores que se cometieron durante el proceso. Entonces, eso es honestidad, y eso es ver nuestra propia historia con honestidad. Nuestra historia, decimos, ¿verdad?, 2000 años atrás, cómo nuestro Dios, que es el dueño de la iglesia realmente, fue corrigiendo estos problemas. Cuando había problemas entre dos mujeres como Evodia y Síntique, inspirado por Dios, el apóstol Pablo les habló y les hizo las recomendaciones pertinentes. Entonces, no todo fue así rosadito, como dicen por ahí, ¿verdad? Hubo conflictos. Entonces, ahora y desde siempre uno mira esos conflictos escritos en la Biblia como también cosas muy buenas y aprende. Y uno dice, bueno, gracias a que eso está impreso en las páginas de nuestra Biblia, como parte de nuestra historia como cristianos, hoy sabemos cómo resolver los asuntos entre personas como Evodia y Síntique, dos mujeres 2000 años atrás. O sabemos cómo resolver problemas cuando hay líderes que tienen esa intención de querer manipular a otros o tienen ambición de poder. ¿Cómo aprendemos eso? Bueno, hay algunos casos. Los mismos discípulos tuvieron 2 o 3
diciéndole al Señor, permite que cuando vengas uno siente a la derecha, otro a la izquierda en tu reino, y el Señor los reprendió, ¿ves? Entonces, cuando miramos la Biblia aprendemos acerca del hogar, de la familia, de cómo ser un buen esposo, una buena esposa, aprendemos del liderazgo dentro y fuera de la iglesia, aprendemos sobre el gobierno, aprendemos a respetar las leyes, aprendemos tantas cosas, pero las aprendemos viendo las historias de la Biblia, ¿verdad que sí? Aprendemos viendo cómo realmente ocurrieron las cosas. Dios no dijo, voy a crear mi palabra, la Biblia, y solamente voy a poner las cosas que me convienen. Voy a poner todo lo que estos seres humanos que yo amo hicieron bien y mal, cuando me obedecieron y cuando no me obedecieron. Cuando tuvieron premios, ¿verdad?, bendiciones por su obediencia, y cuando tuvieron cosas que fueron un problema por su desobediencia. Entonces todo eso fue ocurriendo, y fue ocurriendo de tal manera que hoy para nosotros es una gran enseñanza. Bueno, digo todo esto como un ejemplo que nos toca pues mucho a nosotros como creyentes también, para decir, bueno, nosotros tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender de la historia de nuestro país y observar las cosas que han ocurrido, tanto buenas como no buenas. Si queremos borrar ese pasado o si queremos reinterpretarlo por una agenda, una idea hacia donde queremos llegar, una ideología a la cual queremos llegar, naturalmente vamos a tener problemas. Vamos a volver a cometer errores que nuestros antepasados cometieron. Entonces, ¿podemos aprender de la historia? Si las lecciones se revisan y escriben constantemente ante nuestros ojos, ¿podemos realmente aprender? ¿Pueden nuestros hijos aprender de la historia de este país si siempre se trata de eliminar cosas inclusive buenas que ocurrieron? Yo estaba leyendo estos días, preparándome para este programa de hoy, cómo nuestros niños hoy en las escuelas no, por ejemplo, no estudian mucho acerca de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher en Inglaterra, no leen mucho sobre Winston Churchill, que yo mencioné. Hay casos en que uno les menciona personajes muy famosos de la historia que han sido usados para cosas muy buenas y otros para cosas muy malas, y sin embargo no se estudia mucho de ellos. Estaba leyendo un caso donde en una escuela en historia en realidad le hacen escribir a los niños un papel, como dicen acá, un paper, para si alguna vez han consultado con un brujo, o si alguna vez, o sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la historia. En vez de estar diciéndoles, bueno, fulano de tal fue un gran estadista, un gran gobernador, pero se equivocó en esta otra situación, o en esta otra, y las consecuencias fueron una guerra. O, por ejemplo, estaba estudiando en este caso que no se habla tanto de Hitler hoy en día. Y cuando se habla en las escuelas o universidades acerca de él, también se habla acerca de, bueno, los problemas que el hombre tuvo y que en realidad lo que él hizo, y se suavizan los crímenes. En vez de realmente decir, este hombre fue atroz, mató a 6 millones, quizás más, de judíos, trató de eliminar a homosexuales y lesbianas pensando que eran quién sabe qué cosa, en vez de decir, bueno, hoy en día se nos dice a los cristianos, ustedes no deberían decir que eso es pecado, y se hacen muchas cosas así, pero al mismo tiempo están haciendo una revisión de la historia de la Segunda Guerra Mundial y están queriendo suavizar los crímenes que este hombre hizo, inclusive contra estos personajes que estamos compartiendo hoy con usted, que estamos hablando. Entonces, hoy en día es muy popular esta tendencia revisionista, donde la historia revisa aparentemente, se vuelve a reescribir con la idea de reflejar un relato más ajustado a lo que se quiere hacer. Entonces, la idea es tratar de eliminar ciertos prejuicios sociales, ciertos prejuicios políticos o económicos, religiosos, raciales. Y hoy, por ejemplo, usted y yo escuchamos mucho acerca de los problemas de los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Por cierto que los hubo y que es algo de lo que nos tenemos que avergonzar como nación, pero al mismo tiempo
ese tipo de problemas, esos males sociales, esos pecados sociales, no se corrigen tratando de mirar la historia hacia atrás y solamente recalcar los dueños abusadores de esclavos. También han habido historias que es necesario contar donde han habido esclavos que no han querido dejar a sus dueños porque aun cuando se abolió la esclavitud, hay documentación que nos dice, esto no es una imaginación o un invento, nos dicen, hubo esclavos que cuando se acabó la esclavitud no quisieron dejar a sus amos porque se sentían parte de la familia. Es decir, no todos los dueños de esclavos, y no estamos diciendo que la esclavitud es algo bueno o aprobado por Dios, pero no todos los dueños de esclavos fueron pues fueron malos. Algunos fueron terribles y castigaban a sus esclavos y si los esclavos desobedecían o trataban de escaparse, les quemaban la piel, les cortaban una mano. A mí era un desastre lo que hacían. Pero también estaban los otros que, aunque en realidad usaron mal hasta la Biblia para justificar el tema de la esclavitud, la Biblia no aprueba la esclavitud, ¿ok? Es una mala interpretación de algunos textos que muchas personas usaron en aquel tiempo, pero al mismo tiempo eran personas que amaban a sus esclavos y los esclavos amaban a esos dueños. Y la historia también cuenta esa parte, donde cuando se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, algunos esclavos decidieron no quedar libres. O en otras palabras, quedaron libres, pero quedaron viviendo con sus dueños, porque vivían como si fuesen hijos o hermanos de ellos, ¿ven? ¿Por qué no contar esa otra parte? ¿Por qué solamente contar la parte negativa? Bueno, contar la parte negativa es para crear hoy en día lo que hoy en día nosotros vemos, donde está tratando de crearse una culpabilidad sobre las personas de piel blanca. Como que hoy en día vemos comentaristas políticos, comentaristas en la televisión, periodistas, algunos políticos que son de raza blanca, son anglosajones y están pidiendo disculpas por eso, como si ellos hubiesen escogido de qué raza iban a ser. Nadie escoge la raza o el color de su piel o de sus ojos o dónde nació, en qué país o de qué padres. Entonces llega al ridículo, llega a la ridiculez, llega a la tontería, y eso es exactamente lo que la Biblia dice. Cómo el pecado atontece a una persona. Llega un momento que no puede razonar lógicamente. ¿Cómo va a estar pidiendo disculpas porque es blanco? Es blanco. Dios ha creado esa raza. Es como si un morenito, negro, afroamericano pide disculpas porque es negro, o un hispano que es de color café o lo que sea su piel, pide disculpas por eso. Un oriental pide disculpas porque su rostro es muy pálido o sus ojos son achinados. Diríamos en inglés, come on, people, ¿qué están haciendo? ¿Hasta dónde está llegando? Pero eso es justamente lo que Satanás hace, atontecer a la gente. Y una de sus estrategias favoritas es justamente el tema de hoy, producir que la gente trate de reescribir la historia, por ejemplo, para crear culpabilidad hoy sobre cosas que ocurrieron en la antigüedad. Bueno, las cosas que ocurrieron en la antigüedad tienen que repararse y la forma de repararlas es no volviéndolas a repetir. Es como en su familia o en la mía, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos y nuestros padres hicieron cosas que hoy en día decimos no está bien. Lo que hicieron afectó a nuestra familia de una manera u otra. Ahora, podemos entrar como si existiese un túnel del tiempo, ir hacia atrás y decir vamos nosotros a hacerlo diferente. No podemos. Entonces, ¿cómo lo reparamos hoy? ¿Cómo cambiamos la historia de nuestra familia? Mirando nuestra propia historia hasta donde la podemos conocer y procurando no repetir eso. Si nuestros abuelos eran, por ejemplo, ladrones, no los vamos a hacer nosotros. Si tenían prejuicios raciales, no los vamos a traer nosotros. Pero si escogemos ignorar esa historia, simplemente la vamos a repetir. Así que hoy estamos hablando acerca de los que reescriben la historia y qué problema es eso para nosotros y cómo lo podemos solucionar. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Visítanos en el internet a vivirmejortcm.com. Muy bien, estamos de regreso hoy hablando acerca de aquellas personas que reescriben la historia y tengo algunos datos para contarle porque es necesario que usted y yo sepamos lo que está pasando. No es nuevo, esto viene ocurriendo, pero es necesario. Quizá no se habla mucho de esto. Este es nuestro tercer segmento para aquellos de entre ustedes que escuchan el programa vía los podcasts. Recuerde que los podcasts los encuentran en internet, en radiolared.net, y si usted baja la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, también ahí puede tener todos los podcasts. Bueno, cuando usted escucha noticias, o cuando usted ve o lee noticias, siempre tenga esto en mente, ¿ok? A partir de hoy. No vamos a desconfiar absolutamente de todos aquellos que nos relatan las noticias, pero tenga en mente que siempre hay detrás no solamente la intención de relatarnos una noticia o dejarnos saber lo que está pasando. En muchos casos detrás hay una agenda, hay una idea, y esto no es conspiración, esto ellos mismos lo saben. Hay una idea de relatar lo que está pasando con una forma de interpretación de lo que está pasando. Entonces, más adelante, si tenemos tiempo, vamos a ver si ponemos, por ejemplo, algo que está ocurriendo hoy en día en el mundo de la política. Pero por ahora quiero decir esto.
Usted tiene en los noticieros de radio y televisión e inclusive en lo que ve en internet, en los medios digitales y en lo escrito, artículos que se escriben. Hay detrás un bias, una idea de esa persona que escribe o habla, y hay una reinterpretación de lo que sucede. Entonces, eso crea una especie a veces de psicosis en la población, pero en otros casos crea un concepto de, por ejemplo, las autoridades que sin duda no nos ayuda. Hoy en día hay un concepto acerca de las autoridades policiales en muchos puntos del país. Se los odia a los policías por lo que pasó con el caso varios casos, ¿no es cierto?, que hubieron lamentablemente donde policías blancos atacaron a hombres negros. Lo que no se dice siempre es por qué lo hicieron. Y no estoy aquí para justificar la fuerza, porque hay casos donde no hubiese sido necesario para nada utilizar la fuerza. Entonces, usted dice, ¿usted cree que hay gente racista en las fuerzas policiales? Sí. ¿Usted cree que todos los policías son racistas? No. ¿Usted cree que hay gente racista en el gobierno? Sí. ¿Usted cree que todas las personas que están en el gobierno son racistas? No. Y así podemos seguir. ¿Usted cree que hay directores o principales en las escuelas que son racistas? Sí. ¿Usted cree que algunos no lo son? Por supuesto que no. Eso pasa en las familias, en los hogares, se pasa hasta en las iglesias. En algunos casos ocurre. Entonces, no podemos ser ciegos y decir, bueno, estos elementos que han hecho cosas malas producen que todo el mundo sea así como ellos. Vayamos a los casos más conocidos para nosotros. Si usted tiene en su escuela o en la escuela de sus hijos el principal, para poner un ejemplo, el principal o uno de los maestros es racista. Usted no puede decir en esta escuela todos son racistas, porque esa es una declaración muy poco inteligente de nuestra parte si decimos eso. Cualquier persona inteligente sabe que no todo el mundo es racista, pero observe lo que ocurre, porque uno o dos en una institución lo son, luego manchan el nombre de la institución y todo el mundo piensa que esa escuela es racista. Vamos a las iglesias. Usted dice, bueno, a lo mejor tal pastor, el otro pastor, hubo un escándalo, ¿verdad? Una inmoralidad, o se robó dinero, o se fue con la secretaria. Es doloroso hablar de esto. Y más yo como un pastor, es doloroso pensar que esas cosas han ocurrido. Ahora, eso no le da a usted derecho, ni me da a mí derecho, de pensar, todas las iglesias son hipócritas, todos los pastores son malos. No es así. No es así. Porque entonces así podríamos usar la misma medida para usted, si usted piensa eso, ¿verdad? O para quien quiera piense eso. Podríamos decir, cuando usted se equivoca, cuando usted hace algo malo, toda su familia es mala. ¿Cómo le gustaría a usted que alguien dijese que toda su familia es mala por algo que usted hizo? Supongamos que usted cayó en adulterio, ¿verdad? En el pecado del adulterio. Y vamos a decir entonces que toda su familia es sexualmente inmoral, son todos inmorales sexualmente porque el padre o la madre cayeron en inmoralidad. Supongamos que su hijo o su hija cae en la drogadicción. Entonces, ¿sería justo para mí decir su familia es drogadicta? No, es un elemento de su familia, es una persona de la familia. Entonces, pensemos en eso y transfirámoslo al gobierno, a la iglesia, a todo. Entonces, en la historia, el hecho de que, como decíamos, por ejemplo, en el segmento anterior, el hecho de que penosamente aquí existió la esclavitud, no significa que todos los amos de esclavos fueron malos y al mismo tiempo no justificamos la existencia de la esclavitud. Gracias a Dios, Dios intervino y gente que amaba a Dios vio esto y un presidente abolió la esclavitud. Pero no hablemos solamente de la esclavitud, hay otros males sociales que han ocurrido en nuestro país. Pero no todo fue malo. Cuando se habla de la historia de Thanksgiving, hubo cosas muy buenas.
hubo buenas relaciones entre los aborígenes, entre los indios aquí y los colonizadores. Ahora, también hubo malos colonizadores. Ahora, ¿por qué recalcar solamente a esos malos colonizadores? No solamente en Estados Unidos, sino en las tres Américas. Hoy en día, para algunos, Cristóbal Colón es una mala palabra. Entonces, el Día de la Raza no puede existir, o el Día de Cristóbal Colón, o el monumento hay que tirarlo abajo. ¿Sabía usted que hay muchas cosas buenas que también tuvieron que ver con ese personaje, pero que hoy en día no se quieren ver, no se quieren estudiar? Entonces la idea es todos los colonizadores fueron malos, o todos los colonizadores fueron violentos, o todos los colonizadores abusaron sexualmente a las indias, no fueron todos. ¿Sabía usted que en los barcos que vinieron de Europa post la primera colonización hubo también ladrones que vinieron vestidos de sacerdotes católicos, haciéndose pasar, y ahora dice, bueno, ellos no lo hicieron? Bueno, no importa en realidad quién lo hizo, quién no lo hizo. Lo que tenemos que descubrir es que muchos de ellos llegaron aquí, no eran lo que representaban ser, y se metieron e hicieron un desastre. Pero eso no quiere decir que todos los que vinieron fueron un desastre. Hay documentos, esto no es un escrito de alguien en televisión, hay documentación de Cristóbal Colón diciendo con su puño y letra que él estaba viniendo a las Américas no solamente para probar la esfera del mundo y cosas así, sino para cumplir la gran comisión, donde dice que había que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, con él y con otros vinieron también gente muy mala, hicieron cosas horribles, atroces. Y otros, como yo decía antes, de entre los que después más tarde aquí fueron amos de esclavos, tomaron mal la Biblia, interpretaron mal, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla, y esto es 2000 años atrás, y está hablando acerca de cómo los amos debían tratar bien a sus siervos, a sus esclavos. Entonces, ellos no hicieron una exégesis bíblica, no se pusieron a ver qué significa eso en el idioma original, no miraron cómo era históricamente, qué significaba la esclavitud en ese tiempo y cómo se trataban esos amos o esos esclavos, y hay recomendaciones para los esclavos. Entonces simplemente dijeron, bueno, la Biblia debe ser que aprueba esto. Entonces vivieron engañados. Okay. Ahora, de entre ellos, los que realmente oraban, estudiaban su Biblia, buscaban al Señor, soltaron eso y dijeron, no, estamos interpretando mal la palabra de Dios. Otros no, eran cristianos nominales, o eran cristianos nada más que iban a una iglesia, a un servicio y se acabó. Entonces no interpretaban lo que la Biblia estaba diciendo y siguieron teniendo esclavos. Ahora, lo mismo pasó con los gobiernos. Cada gobierno tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas. Pero el revisionismo histórico trata de que tengamos otra idea de la historia de nuestro país, porque eso produce que puedan ellos poner ahora una nueva idea de la historia que justifique ciertas leyes, ciertas tendencias, cierto sistema educativo que quieran imponer, con el cual vienen trabajando hace muchas décadas, y entonces puedan preparar la nueva generación. Esta que estamos viviendo inclusive ya está viviendo los primeros frutos de esto, porque esto tiene ya muchos años, el revisionismo, y la idea es preparar un nuevo mundo. Creo que usted ha escuchado hablar de eso alguna vez, ¿verdad? Ya regresamos después de estos comerciales. ...1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red,
Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, y temas de actualidad son temas que nos tienen que ayudar para vivir mejor. Hoy estamos hablando acerca de los que quieren reescribir la historia y el mal que esto hacen, y usted y yo no debemos ignorarlo. No debemos ignorarlo. Es más, mi recomendación es que trate de, en lo posible, hacerse de libros de historia un poquito más viejos de lo que puede conseguir hoy. ¿Por qué? Porque tengo la sospecha de que dentro de un tiempo van a salir de edición, ya no los van a imprimir más. Hay un movimiento en el país desde hace unas cuantas décadas de reescribir la historia de este país, y una manera de hacerlo, aparte de reescribirla literalmente en los libros de historia que tienen nuestros hijos o los universitarios hoy, es tratar de no imprimir más libros que han estado escritos hace 50 o más años. Y no sería extraño que con el tiempo los vayan quitando de los libraries, es decir, de las bibliotecas públicas. No me extrañaría, porque cuando hay un movimiento de este tipo, despacito, así lentamente van eliminando cosas. O puede ser que lo hagan de golpe, porque gobiernos socialistas, comunistas en otros países han hecho eso. Por ejemplo, han tratado de hacer desaparecer la Biblia. La historia nos cuenta cómo entraban a las casas y eliminaban a los cristianos, o otras veces no los eliminaban pero los ponían presos, otras veces no los eliminaban ni los ponían presos, pero les pedían que les diesen todas las Biblias y las confiscaban y las quemaban. La Biblia no es un libro de historia, pero es el mejor libro histórico de la humanidad. ¿Comprendió eso?
no está escrito como un libro de historia, no es el propósito final de Dios escribir historia, pero es un libro histórico, más histórico que cualquier otro libro porque es el único libro que realmente nos cuenta desde los comienzos de la humanidad. No como una crónica detallada, pero sí nos comenta los eventos más importantes. Entonces, tratar de quitarlo de la conciencia del pueblo, bueno, ese es el mecanismo. Yo sé, usted dirá, pero está en el Internet la Biblia y lo tenemos en aplicaciones y todo eso. Yo digo, bueno, gracias a Dios, pero ¿usted vio lo que últimamente está ocurriendo con los medios digitales? Usted se dio cuenta, ¿verdad? Usted sabe cuántos conservadores especialmente se les ha cancelado Twitter o Instagram o Facebook o estas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, no le llame la atención si las cosas siguen así y no viene otra manera de frenar toda esta historia, esta cuestión. No le llame la atención de que también comiencen a prohibir esas cosas. Ahora, en un país como Estados Unidos, uno podría decir, no va a ocurrir súbitamente de golpe porque esto podría producir una revolución. Pero no lo descartemos, no pensemos, bueno, tenemos la Constitución y la Constitución nos defiende y hay abogados y está la Suprema Corte de Justicia y hay jueces locales. No les sorprenda, porque estamos viendo en los últimos tiempos cómo no siempre se presta mucha atención o se le da importancia, inclusive a la Constitución, que es el libro que rige las leyes de un país. Y cómo hay inclusive gente, o ahora mismo en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, no todos piensan que la Constitución es un libro que se debe, o un documento que se debe respetar e interpretar tal cual está escrito. Algunos tienen una idea o un concepto ideológico de que la Constitución es un libro vivo, así le llaman. Es un living document, dicen ellos. Entonces piensan, bueno, hay que interpretarlo de acuerdo a cómo va la ciencia moderna, de acuerdo a los descubrimientos. Y lo que para nuestros fundadores del país significó esto, para hoy, para nosotros es esto otro. Entonces entra lo que se llama el relativismo. Todo es relativo, no hay moralidad, no hay cosa absoluta. Entonces no me extrañaría, a menos que eso se frene pronto, que en poco tiempo estas cosas desaparezcan. No estoy tratando de alarmarle, estoy diciendo es la realidad, es lo que está ocurriendo y ellos lo saben. Es más, estaba yo estudiando, como le digo, leyendo esto, y el gobierno de Estados Unidos hace unos cuantos años atrás, quiero ver la estadística exacta, pero pagó como 1.4 millones de dólares, lo cual en aquel tiempo era bastante, para justamente poner especialistas que reescribiesen la historia. ¿Qué le parece? Y esto está documentado, no estamos hablando de... Aquí está. Según el Daily Telegraph del 5 de noviembre de 1994. ¿Cuánto tiempo hace, ven? 1994, no hace tanto. El grupo de trabajo del, escuche esto, Currículo de Historia Mundial. ¿Era necesario hacer una comisión de historia mundial que escribiese un currículo de historia mundial? Dice, ha eliminado a muchas de las grandes figuras y batallas políticas y militares, por ejemplo, de Gran Bretaña. 1900, escuche esto, ese es el Daily Telegraph, que hay un periódico importantísimo, especialmente en aquellos tiempos. Día 5 de noviembre de 1994. Usted lo puede encontrar en internet si gusta, si no lo sacaron. Los estudiantes, dice, de historia del siglo XX no escuchan ninguna mención de los primeros ministros Churchill y Thatcher en Inglaterra, pero deben investigar la influencia global de CNN en los últimos 10 años, la cadena CNN. Otra tarea, ¿escuchó eso? Y se lo voy a repetir porque esto es alarmante. 1994, 5 de noviembre. Inglaterra, los estudiantes de historia del siglo XX, 1994, todavía estábamos en el siglo XX, no escuchan en sus clases
ninguna mención de los primeros ministros de Inglaterra, Churchill y Thatcher. Ahora, ambos fueron pecadores como usted y yo, ambos hicieron cosas muy malas y también hicieron cosas muy buenas. Depende, ¿no es cierto? Especialmente Churchill. Churchill es una persona que muchos gobernantes todavía leen su historia porque el hombre era muy astuto, muy inteligente cuando se trataba de cuestiones de gobierno y esas cosas. Así que dice en Inglaterra ya, ahora 1994, estamos haciendo este programa en el año 2021. Observa, son varias décadas. Ya en aquel tiempo, entonces, los estudiantes en Inglaterra no estudiaban ni siquiera de sus propios gobernantes. Y Churchill y Thatcher estaba en los años 70 en Inglaterra. Churchill antes, pero estamos hablando de nuestra era. No estamos hablando ni siquiera de 300 años atrás, 200 años atrás. Bueno, estos estudiantes, dice, no estudiaban más acerca de sus propios primeros ministros, pero sí debían investigar la influencia global de CNN, la cadena de televisión Noticias CNN, investigar la influencia global de CNN en los últimos 10 años. O sea, de 1984 a 1994 en ese tiempo. ¡Qué locura! Por favor. Ok, estudien eso si quieren, pero eso se puede estudiar muy rápidamente, pero eso no fue la influencia global de CNN. Ya, no siempre fue muy buena, le voy a decir. ¿Por qué? Porque están involucrados entre los que reescriben los acontecimientos. No solamente los reportan, sino que tienen sus comentaristas políticos que, además de reportar, hacen comentarios acerca de eso con una interpretación muy particular. Sigo leyéndole. Otra tarea en el año 1994 en Inglaterra podía ser una encuesta a tus compañeros de clase para averiguar cuántos consultan astrología en los periódicos. En otras palabras, cuántos de los estudiantes... A ver, niñitos, para la semana que viene tienen que traerme una tarea para el hogar. La tarea es, averigüen entre sus amiguitos de la escuela, de la casa, donde ustedes vayan, cuántos de ustedes consultan el horóscopo. Tarea para la semana que viene. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? En ese caso, ellos tendrían que haber hecho como maestros esa investigación y enseñarles a estos estudiantes la ridiculez de estar consultando astrología. Ahora, observe. Ahora usted dice, bueno, pastor, pero eso fue en Inglaterra. ¿Usted piensa que aquí no sucede? ¿Usted piensa que en México no sucede? ¿Usted cree que en Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Guatemala no sucede? Por supuesto que sí. Cuando comienzan estas cosas, inclusive en estos países súper desarrollados, esto es una influencia que va también al resto del mundo. Vamos a volver a lo que decíamos antes, porque solamente recordé ese dato y estaba mirando adelante mis notas. Pero déjeme leerle esta parte. Dice, hoy en día la popular es la tendencia revisionista, donde la historia se revisa aparentemente para reflejar un relato más preciso, cuando en la mayoría de los casos es principalmente para apaciguar los actuales prejuicios sociales, políticos, económicos, religiosos o raciales de quienes la registran. Esta peligrosa tendencia de diluir, ¿okay? Como quien le echa agua a un líquido, ¿verdad? Para que ese líquido se diluya. Esta peligrosa tendencia de diluir la historia en la búsqueda de relatos, entre comillas, imparciales y políticamente correctos, está cubriendo nuestros ojos de la historia como un todo, desviando nuestra atención, dice este artículo, desviando nuestra atención de las lecciones del pasado que debemos aprender para que no estemos condenados a repetir esos mismos errores. Interesantísimo. Vamos a mirar esto con más profundidad aún cuando regresemos y entremos en nuestro quinto segmento. Hoy aquí en su programa Viva Mejor, tenemos que estar atentos a estas cosas, educarnos, aprender y no vivir la vida como la viven, bueno, animalitos que andan por ahí por la calle sin ofender a nadie, que solamente existen y lo que venga, venga y lo que será, será, como decía aquel viejo canto. Nosotros somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos conciencia, inteligencia y necesitamos aprender de la historia. Ya regresamos.
verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Si necesitas reafirmación en la palabra de Dios y saber quién es Cristo y lo mucho que Él te ama, entonces estás escuchando la estación de radio correcta. Si necesitas escuchar la verdad bíblica con amor, entonces escuchas la estación de radio correcta. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarle a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su nueva radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de salir a trabajar. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Y temas de actualidad son necesarios. Y temas de actualidad es lo que está ocurriendo hoy en día con de una manera muy obvia, el reescribir la historia. Y esto es algo que tenemos que aprender de lo que está ocurriendo para nosotros saber cómo, buscar las fuentes fidedignas, originales acerca de la historia. Usted dice, ¿cómo sé cuáles son esas fuentes? No lea solamente un libro de historia, lea 2 o 3 de la misma época. Esa es una de las claves. Luego conozca quiénes son los autores, conozca quiénes son las casas publicadoras o editoriales. Yo sé. Usted dice, ¿quién tiene tiempo para eso? Sería interesante que un día haga un poquito de tiempo. No lleva tal vez más de 2 o 3 horas si uno sabe dónde buscar. Otros de ustedes pueden decir, no, para eso está usted, y otros, yo no quiero tomarme ese trabajo. Ok, lo que le digo es que luego vienen las quejas cuando los niños vienen de la escuela y dicen, papá, mamá, lo que me enseñan en la iglesia no es cierto. O me enseñaron otra cosa. O no, Thanksgiving no es así. O esto o aquello. Y usted se queda con la boca abierta diciendo, pastor, ore por mí porque no sé qué decirle a mis hijos. Bueno, por supuesto que oramos por usted, pero mire lo que le estoy diciendo. Investigue, no lleva mucho. Ahora, ¿por qué autores de la misma era y casas publicadoras? Es lo mismo que, por ejemplo, yo hago cuando compro libros.
aún de teología o doctrina, o libros cristianos, de autores cristianos. Para mí la editorial es muy importante. ¿Qué casa publicadora está haciéndolo? Investigo quiénes son los autores, investigo cuál es su trasfondo religioso, etcétera, a qué grupos pertenecen, porque todo eso es importante, importantísimo para lo que voy a leer en ese libro. Las casas publicadoras, bueno, porque las casas publicadoras o editoriales tienen también sus tendencias. Hay en el mundo cristiano hay casas publicadoras de libros de teología, doctrina, que tienen una tendencia teológica, entonces van a publicar solamente libros con ese tipo de tendencia. Y otros, por supuesto, opuesto a eso, harán lo suyo, ¿verdad? Y otros están tan mezclados y depende de qué autor les da más dinero, publican. Es triste, pero es la verdad. Entonces, uno tiene que mirar, ¿ok? Y yo tengo libros de múltiples editoriales, de múltiples autores, pero bueno, algunos yo sé que los tengo porque tienen sus cosas buenas y ya sé dónde están las cosas malas. Y yo tengo un poquito la costumbre en mis libros personales de hasta escribir notas en los libros. No, esto está mal por esto y por esto. Como que uno tiene ese diálogo con el autor, ¿verdad? Pero uno ya sabe, tal libro viene de tal editorial, ok, vamos a revisarlo, ok, a ver qué trae esto. A nivel de la historia de la humanidad, que es la historia mundial, la historia de Estados Unidos, eso también ocurre. Hay editoriales de corte liberal, y son liberales desde hace añares. New York Times es una de ellas, que publica el famoso periódico, pero también está involucrada en ciertos libros y tiene otras compañías ahí entre ellos. Y bueno, ellos van a publicar casi todos tipos de libros, se jactan bastante de ser imparciales, pero en realidad siempre está esa tendencia más de corte liberal. Entonces, no cualquier autor va a estar allí, van a estar más bien los autores con quienes ellos coincidan. A nivel comercial, uno podría decir, tienen todo el derecho de hacerlo, porque es una compañía privada, tienen el derecho de hacerlo. Si vamos a televisión, usted conoce la cadena PBS, y está en inglés y hay algunos programas en español. PBS es sostenida con sus impuestos, mi querido pagador de impuestos o taxas. Parte de eso sale de nuestras taxas. Entonces, la idea de PBS o PBS es un programa, o mejor dicho, un canal que pertenece al gobierno, se sostiene con las taxas y también con donantes, ¿okay? Gente de mucho dinero, generalmente multimillonarios, y entonces usted ve que dicen, este programa llega hasta usted gracias al auspicio de, y ahí va una gran compañía, o alguien que usted y yo no conocemos, pero se menciona a esos millonarios o a esa gente de mucho dinero. Aunque nadie los conozca, son gente de la alta sociedad, la alta alcurnia, y ellos lo conocen. Ahora usted dice, bueno, qué bueno que pronuncien eso porque hay muy buenos programas en PBS. Pero también usted, si es observador, va a notar tendencias en esa cadena. No siempre son justos, diría yo, en cuanto a la imparcialidad que deberían tener, siendo que es una cadena del gobierno, y este gobierno, digo, el país, no administración de turno, ¿no? Eso cambia cada 4 años. Estoy diciendo, este país no tiene una religión oficial, entonces tampoco debería empujar una cosa a nivel, no digo oficial, pero a nivel de una superabundancia de ciertos temas o ciertas cosas o cierta interpretación de ciertas cosas. Entonces, debería ser imparcial. Un ejemplo, si van a poner un documental X sobre la naturaleza y apoyando la teoría de la evolución, también deberían ser justos y poner otro documental, también científico, de buenas organizaciones que prueban la teoría del creacionismo que muestra la Biblia. Rara vez lo hacen, y cuando alguna vez lo han hecho, casi siempre hay una especie de advertencia de que no estamos de acuerdo con esto. O esto es a discreción suya como televidente. Ok, fine.
hagan lo mismo cuando presentan la teoría de la evolución. No, ahí no lo hacen porque descartan que eso es cierto. Entonces ahí se perdió esa imparcialidad. Yo recuerdo cuando era un estudiante, aún de la escuela primaria, donde los maestros nos decían, esta es la teoría de la evolución, y este es Darwin, y este es este, y este es el otro, y esto es lo que se cree. Y ahí estaba, y lo teníamos que estudiar, y cuando llegaban los exámenes, ¿qué creía Darwin? ¿O qué creía? Y que esto, y que la ameba, y que el monkey, que esto y que el otro. Pero también nos enseñaban el creacionismo. Bueno, la Biblia dice esto otro. Entonces ahí van los exámenes. Entonces eso es mejor porque uno dice, ok, le están dando al estudiante ambas cosas. Y no nos decían, y esto es lo que estos locos cristianos dicen, es la Biblia, es una fantasía, es una fábula, pero para que ustedes sepan. No. Aun cuando ellos como personas, los maestros digo, tuvieran sus propias opiniones personales al respecto, no les era lícito darnos totalmente esas opiniones. Simplemente decían, aquí están estos libros de historia, aquí está la historia de la iglesia cristiana. Yo como cristiano, o como un niñito en ese tiempo que iba a una iglesia cristiana y mi familia cristiana, sabía más que la maestra. En serio, de verdad. Y la maestra se daba cuenta. Aún en la escuela secundaria me pasó, ya era un adolescente y me hacían pasar a veces a dar lecciones de cristianismo cuando tocaba ese tema porque yo tenía, pues lógico, me crié en la iglesia y tenía la Biblia y conocía textos de memoria y cuando se hablaba de la historia cristiana, yo ya la había aprendido en mi iglesia con mi pastor antes que con mis maestros de la escuela dominical. Para decir, de todas maneras, había cierto grado de imparcialidad donde se enseñaban todas estas teorías, decían ellos, y dejaban que cada estudiante hiciera sus propias conclusiones. Con ese concepto se crearon las universidades. Yale, Harvard, Princeton y tantas otras, aún las locales aquí en Denver, con esa idea de que se presenta a los estudiantes las diferentes religiones del mundo, ideologías del mundo, sistemas de economía del mundo, y cada uno tiene que discutirlas, decir por qué sí, por qué no, defender sus teorías, defender lo que cree, y luego tomar sus propias decisiones. Esa es la idea de una escuela, esa es la idea de una universidad. ¿Ok? No es la idea programar a esos estudiantes con una idea solamente. Aún le digo, en las universidades cristianas, en las escuelas cristianas, aun cuando ya la palabra cristiana le está diciendo cuál es la ideología de esa universidad o escuela, de todas maneras estudian las otras teorías. Hay que ser justo. Claro que ahí se va a enfatizar en la mayoría de los casos, momento, esto es lo que dice la Biblia, pero miren, observe lo que dice este. Hoy en día, ¿qué se hace? Hoy en día tratar de reescribir la historia en los libros de historia o en las escuelas, se trata de eliminar lo que creen otros. Cuando no se está de acuerdo con lo que ellos creen, los demás están todos locos, o los demás no tienen razón, o mejor, con el tiempo que hay que ir eliminando a esos demás, porque son un estorbo al mundo nuevo que ellos quieren crear. Usted tiene que estar consciente de esto, mi querido amigo o amiga, porque esto está siendo una preparación para cosas que vendrán. Y de eso vamos a hablar el resto del programa, ¿ok? Inclusive del famoso tema de los últimos tiempos. Así que quédese con nosotros, ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis.
Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Hablemos acerca de cómo controlar nuestras emociones. Las emociones son impulsos, reacciones que sentimos frente a una crisis, sea buena o sea mala. Justamente porque son reacciones, no podemos confiar en ellas como indicadores para tomar decisiones importantes en la vida. Siempre conviene esperar hasta que las emociones vuelvan a niveles normales de intensidad. Hay personas que dicen que no pueden dominar sus emociones y por eso pierden el control. Creo que esto es posible para aquellos que no gozan de una relación personal con Dios. Pero para quienes siguen al Señor Jesucristo, quiero decirles que el autocontrol es parte del regalo de Dios para sus vidas. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que parte del fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas es el dominio propio. Dios ya lo ha dado, ahora es cuestión de ponerlo a trabajar. Todos los días se nos ofrece la oportunidad de ejercitar el dominio propio. Es una buena idea pedirle a Dios ayuda para enfrentar los desafíos de cada día, especialmente esos que atentan con hacernos perder el control. Le invito a darle el control de su vida al Señor y le aseguro que Él lo tomará y usted logrará controlar sus emociones. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Estamos en nuestro sexto segmento de regreso y hoy estamos hablando, como todos los lunes, de situaciones, cuestiones culturales. Espero que le interese todo esto. Lo hacemos para nuestro bien, es decir, nos ayuda a educarnos, informarnos acerca de estas cosas. Y a partir de ahora, hoy es el sexto segmento, tenemos 6, 7 y 8, 3 segmentos más. Vamos a ir avanzando un poquito más y quiero que veamos la perspectiva bíblica hacia el final del programa. Ahora, el diccionario Webster, que claro es un diccionario del idioma inglés, pero traducido, esto es lo que dice en cuanto al revisionismo. La definición es: el revisionismo es la defensa de la revisión de una visión. La revisión de una visión. Teoría o doctrina aceptada generalmente de larga data, de largo tiempo, especialmente una revisión de eventos. Esta es la definición del diccionario, ¿ok? Especialmente una revisión de eventos y de movimientos históricos. ¡Wow! Okay, este es el New Riverside University Dictionary. Ahora, uno dice, ¿por qué hay que revisar eventos? Si uno dice, voy a mirar los eventos, como pasa con la Biblia, ¿verdad? Uno mira especialmente la parte histórica, más histórica en el Antiguo Testamento, y la idea es, ok, vamos a evaluar de estos eventos históricos. ¿Qué nos enseñan estos eventos históricos? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, falló en tantas cosas? Yo sé que usted y yo siempre leemos la Biblia y vemos el lado espiritual, y está muy bien, para eso es. Pero no debemos pasar por alto la otra información que también tiene que ver con la cuestión histórica, porque eso es pura historia, ¿verdad? Entonces, tanto que hay otros documentos fuera de la Biblia que realmente comprueban que lo que la Biblia dice no es fábula, es cierto, no es una historia inventada. Entonces, uno aprende de estas cosas. Uno no revisa esa historia, digamos, del Antiguo Testamento y los judíos con la idea de cambiar lo que pasó. Uno sencillamente mira lo bueno, lo malo, y uno dice, ok, aquí vamos a ver cuál es la enseñanza espiritual para cada una de nuestras vidas, y para la iglesia y para la familia.
pero también para la nación. Aquí en los Estados Unidos, los primeros años, las primeras décadas, digamos, del país, hubo personas, aún en el gobierno, que hacían eso. Observaban, por eso usted ve tantas referencias al Antiguo Testamento en monumentos y en documentos, no solo los 10 mandamientos, otras cosas también. En las leyes inclusive sobre el crimen, sobre cómo tratar a los prisioneros, todo eso. Aquí hay documentación todavía en los Estados Unidos que hace referencias a cosas que son temas de la Biblia. Es decir, esas personas observaban lo que la palabra de Dios dice acerca de los mandamientos de Dios o las cosas que Dios ordenaba en cuanto a, un ejemplo, cómo tratar al extranjero. Eso está en la Biblia para los judíos, cómo tratar al extranjero. Entonces, había fronteras, menciona lo de las fronteras, menciona lo de las leyes, menciona de la ayuda hasta que el gentil en aquel tiempo podía establecerse en un lugar y entonces al comienzo, hace muchísimos años atrás, las leyes migratorias aquí tuvieron algo que ver con eso. Y usted dice, ¿y qué pasó que ahora no siempre es así? Bueno, pasó que vinieron otros gobiernos de corte liberal, y usted presta atención a eso, y ellos fueron cambiando algunas cosas. Otros también conservadores, también especialmente de corte fundamentalista, fueron cambiando otras cosas. Porque, bueno, es algo que se puede ir haciendo, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos toda una cuestión muy extraña con relación a qué hacer cuando personas vienen a este país, pues como muchos de nosotros. Esto es algo que es súper interesante. Tendríamos que hablar más de ese tema, aunque no es el tema del día de hoy, el tema de inmigración. Pero observe que no son solamente las ocurrencias de lo que pasa en la actualidad. Mucho de esto es algo histórico. Mucho de esto viene desde atrás, de situaciones inclusive diferentes que sí sería necesario cambiar, porque el mundo en general ha cambiado. Y las razones por las cuales la gente emigra también han cambiado. Otras siguen siendo las mismas, pero muchas han cambiado. Situaciones en el país y otros países han cambiado. Entonces, el revisionismo, cuando trata de cambiar la historia para hacerle decir a la historia lo que realmente no ocurrió, entonces es yo digo, como un pecado en la cultura, es un pecado en la educación, porque nuestros jóvenes, nuestros niños hoy en día están aprendiendo algo que realmente no fue como fue. No fue así. No. Inclusive los abusos que han habido, está bien denunciarlos, está bien decir eso está mal lo que ocurrió, pero no está bien torcer cómo fueron las cosas y darle más relieve a los pecados de la cultura. Está bien hacerlo, digamos, para decir esto no es lo que se tiene que hacer, eso hay que corregirlo si todavía existe alguna raíz por ahí metida acerca de eso, pero lo que no está bien es reforzar mucho, reparar exageradamente, inclusive decir cosas que no fueron reales acerca de esos personajes que se equivocaron tremendamente, y no hacer énfasis también en cosas muy buenas que ocurrieron. Porque si no, entonces es como hoy en día usted ve muchos jóvenes en las universidades que literalmente odian su país, odian los Estados Unidos de América, lo odian. Y usted dice, si lo odian, ¿por qué no se van a otro país? Si tanto quieren el socialismo o el comunismo, hay todavía países así en el mundo. Tómense un avión, váyanse allá, sean felices en ese sistema. ¿Por qué no lo hacen? ¿Nunca se preguntó por qué no lo hacen? ¿Usted recuerda cuando en el año 2016 comenzó la presidencia del presidente Donald Trump? ¿Qué pasó? Yo recuerdo oír y leer artículos de artistas famosos de Hollywood que dijeron, si gana este hombre, me voy del país. Me voy a Canadá, me voy a México, me voy a Inglaterra. Trump ganó, pasaron los 4 años, todas esas personas todavía están en este país.
Y yo digo, ¿y por qué no se fueron? ¿Sabe por qué no se fueron? Porque ellos saben que no hay otro país como este. Hay muy buenos países, pero ellos son de aquí. Ellos dicen, ¿dónde voy a ir? Aunque tienen todo el dinero del mundo, por decir, para levantar donde quiera una mansión. Y algunos lo tienen, pero como de vacaciones. Pero no se han ido. Es muy interesante, ¿verdad? No se han ido. Los universitarios hoy en día, en las universidades, los profesores les enseñan pestilencias acerca de este país. Como que si van de vacaciones a otro país piden disculpas por ser americanos. Entonces váyanse y, disfruten la vida en otro lugar. ¿Por qué están aquí? Porque aquí es fácil protestar contra el país. Porque mientras están protestando ellos contra el país, están en una escuela, una universidad, a veces muy importante, donde saben que el título de esa universidad les va a ofrecer una posibilidad muy buena de trabajo, cuando saben que vino de tal universidad, o porque, tienen aire acondicionado y calefacción, comida no les va a faltar, tienen su carrito o un transporte, y no digo que muchos no lo hacen con mucho sacrificio, pero sería muchísimo más sacrificado en otros países. Unos más que otros, ¿verdad? La pasan bastante bien, no les falta ropa, no les faltan zapatos, aún en los sacrificios que a veces se hacen en la universidad. Yo le garantizo que aquí las cosas son mucho mejores. Entonces, mucho mejores aún de los países que ellos admiran y dicen tendríamos que ser como este o aquel o el otro. Bueno, vayan ahí, no hay ningún problema. Vayan y sean felices en esos lugares. Pero no lo hacen. Observe que no lo hacen. Les gusta hacer una revisión de la historia, criticar tremendamente al país y en serio hay cosas muy criticables, pero también hay cosas muy buenas. Pero si el rescate es solamente, o la idea es rescatar, quise decir, lo malo, lo que se hizo mal, los pecados de la cultura, y solamente uno hace énfasis en eso, pues entonces no tenemos todo el panorama real, concreto, ¿ok? Entonces, como dice otra vez el diccionario Webster, el revisionismo es la defensa de una revisión, una teoría, una doctrina aceptada. Especialmente es una revisión, dice el diccionario, de eventos y movimientos históricos con el fin de cambiar la idea, cambiar o reinterpretar o inclusive anular ciertos eventos. No contar, y vuelvo a poner el caso de Thanksgiving porque siempre ocurre, no contar toda la historia de cómo ocurrió este asunto de los peregrinos viniendo, por qué vinieron, qué pasó y qué pasó inclusive después de unos años, la reacción real que tuvieron los aborígenes y que sí es cierto que hubo algunas peleas, pero también, por ejemplo, se habla poco de aquel aborigen que había ido a Inglaterra, aprendió inglés, volvió y fue el que realmente ayudó, hizo como de puente entre aquellos peregrinos y los aborígenes y crearon una relación muy bonita. No, se habla de cuando los colonizadores mataron a estos otros. Bueno, eso sí ocurrió, pero no es todo lo que ocurrió. También ocurrió esto otro y cómo se resolvieron los asuntos. Ahora, ¿por qué no se cuenta esta otra parte dulce del asunto? Porque se usa la otra parte crítica y mala para hoy en día hablar de una manera muy mala acerca de esos orígenes y entonces crear la idea de que, o la noción de que por esa razón tenemos que crear un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, un nuevo país donde no haya ninguna mención de lo bueno y mucho menos si el cristianismo, la Biblia, Dios tuvo algo que ver en todas esas cosas buenas. Así que aquí tenemos que enfrentarnos a la cruda realidad de que lo que estamos viviendo no es un concepto real, completo de lo que realmente este país es y puede llegar a ser. Y eso nos afecta en las decisiones diarias también. Vamos a ver más de eso a nuestro regreso. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KBJD Denver,
estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo al taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Visítenos en Facebook en Vivir Mejor Radio. Séptimo segmento para nosotros, eso indica que tenemos media hora más. Hay un comercial en el medio, pero una pausa comercial, pero estamos hablando hoy acerca de los que reescriben la historia y cómo nuestros niños, jóvenes, nosotros mismos, si no conocemos un poco más de historia, estamos perdiéndonos no solamente algo interesante, porque pues por entretenimiento hay demasiado ya, estamos perdiéndonos de algo que está definiendo peligrosamente o redefiniendo nuestra manera de vivir hoy en día. Entonces, hay un autor que dijo esto: ¿cómo se supone que nosotros o nuestros hijos vamos a aprender las lecciones de la historia asegurándonos de no repetir sus errores cuando no podemos decidir cuáles son esas historias? En otras palabras, dijimos desde el comienzo que necesitamos conocer la historia para no repetir esa historia. Pero si se eliminan cosas de la historia, ¿cómo vamos a hacer para no repetirlas? ¿Cómo vamos a decidir una cosa de la otra? Es como la gente de las sectas, los falsos religiones, que eliminan de la Biblia algunas historias, algunas palabras,
para adecuarlas a lo que ellos creen. Cuando es al revés, uno tiene que adecuarse a lo que la Biblia dice, aceptar lo que la Biblia dice en sus originales. Pero estas sectas lo hacen de esta manera para eliminar cosas. Entonces uno dice, con razón tanta gente queda engañada, con razón tanta gente los sigue, porque les están dando algo que es falso, aún de partes de la historia bíblica, o las reescriben o no las vuelven a reescribir en el texto, pero la manera en que las interpretan. Dicen, esto no es así, esto fue simbólico, o esto fue un ejemplo, este personaje no vivió. Si a usted le dicen que X personaje de la Biblia no vivió y que es un cuento, una fábula, inmediatamente usted deja de prestarle la atención que debe. Y usted dice, bueno, hay una lección moral en el asunto, aunque sea una fábula, pero eso no va a cambiar su vida porque no es una lección espiritual. Y usted no se va a identificar con un personaje que supuestamente nunca existió. Es como si en la actualidad, como pasa cada tanto, ¿no? Hollywood vuelve a crear el personaje de Superman. Todos sabemos que Superman jamás existió, pero si el solo hecho de saber que nunca existió y que es una fábula, es un cuento, bueno, nos hace a las personas sanas mentalmente no tirarnos de un edificio y pensamos que vamos a volar, porque sabemos que eso no es posible para un ser humano. Entonces uno dice, es una fábula, es un cuento, y detrás hay esta historia. Si uno dice Moisés no existió, o el Éxodo no fue cierto, o el Holocausto en la época de Hitler, como hoy en día muchos dicen no fue cierto, vaya a decírselo a los sobrevivientes. Creo que todavía hay uno vivo. ¿Nunca fue usted a un museo del Holocausto? Yo visité 2. Uno en la ciudad de Houston, Texas, y como si eso fuera poco, cuando fuimos con mi esposa a Israel, visitamos el verdadero museo del Holocausto. Le digo que es terrible. Algunas personas no quieren verlo porque es muy feo lo que uno ve, pero es bueno verlo. Es bueno verlo porque uno sufre un poco ese rato que está ahí adentro, pero aprende la historia. Y puede ver, realmente se da cuenta que los judíos no tenían ningún interés en crear esto como una fábula. Y hay documentación histórica, inclusive fotografías. Ya ni siquiera es, bueno, quién sabe, hay fotografías, hay films acerca de todas estas cosas. Entonces, los que quieren reescribir la historia dicen, no, eso no existió, eso es una confabulación, es una conspiración, no es cierto. Entonces, claro, hoy en día por eso hay estudiantes en la universidad que cuando estudian sobre Hitler y Mussolini y Stalin y otros dicen, no eran tan malas personas, cometieron algunos errores. ¿Cómo? Wait a minute, un momento. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué querer defender a ese tipo de tiranos y personajes? Hay muchas razones políticas, hay muchas razones ideológicas, hay ideas acerca de lo que quieren crear en cuanto al futuro. Yo veo en todo esto algo que ya ocurrió en los tiempos que la Biblia nos menciona, allá en los orígenes, con la famosa Torre de Babel. ¿Conoce usted esa historia? En la famosa historia de la Torre de Babel, el ser humano, la civilización de ese momento, quiso a propósito desobedecer la orden de Dios de continuar multiplicándose y esparcirse alrededor del planeta, del mundo conocido en ese momento, el territorio. Y dijeron, no, vamos a juntarnos, vamos a hacernos fuertes porque juntos somos mayoría y vamos a edificar esta torre que representa nuestra unión y todo el relato de la Biblia nos muestra una rebelión en contra de ser gobernados por Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Desciende, es una expresión que se usa, no quiere decir que no estaba aquí, desciende y destruye esa torre y confunde las lenguas de ellos, y algunos dicen ahí comenzaron los diferentes idiomas, y son esparcidos alrededor del mundo. Tenían que hacer realmente lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Eso tenía un muy buen propósito. En cambio, el ser humano siempre tiende a la rebeldía. Hoy en día, y la Biblia anuncia la idea de la globalización rumbo a un gobierno mundial, y
Y la idea es la misma. La idea es exactamente la misma. De una manera moderna, con instrumentos científicos y tecnológicos, pero la idea es la misma. El mundo está en este momento, mis queridos, en una situación tan grave y se va a agravar. No crea que, ellos como yo están haciendo una teoría de conspiración para que tenga miedo. No es una teoría de conspiración, es real. La Biblia nos garantiza que eso va a ocurrir, que la situación mundial poco a poco se va a ir poniendo de tal manera que no va a tener solución. Entonces, muchos de los líderes de no hace mucho tiempo atrás, mundiales, advirtieron que la repetición de los mismos errores va a producir probablemente una tercera guerra mundial, o como le llamen. Estaba escuchando a una persona hace un tiempo atrás, probablemente no la va a conocer si la menciono porque está en el mundo más científico y en el mundo más sociológico, pero él dijo, en realidad estamos ya en una tercera guerra mundial, excepto que en este tiempo, en vez de ser como la primera y la segunda guerra mundial, donde millones de personas murieron bajo las armas de soldados enemigos de un país del otro, o de la bomba nuclear, hoy en día esto es a nivel digital, es a nivel psicológico, es a nivel mental. Entonces es una verdadera guerra, dicen ellos, y cada vez se va a ir desarrollando más, dicen los que estudian este asunto mundial, se va a ir desarrollando más y más y más, hasta un punto donde sí se va a transformar en violencia. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur vio, dice este artículo, la grave situación del mundo con la introducción de armas nucleares. Se dio cuenta de que el hombre no podría sobrevivir si la historia se repitiera a la manera de la Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día la potencialidad de estos instrumentos de guerra son muchísimos más grandes aún de los que poseían aquellos tiranos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que hoy es mucho más fácil que la humanidad pueda llegar a autodestruirse. Y él continúa diciendo, MacArthur, este es Douglas MacArthur, los hombres desde el principio de los tiempos han buscado la paz, dijo en un discurso tras la rendición de los ejércitos japoneses. Alianzas militares, equilibrios de poderes, ligas de naciones, todo a su vez fracasó, dejando que el único camino fuera el crisol de la guerra. La total destructividad de la guerra ahora bloquea esta alternativa. Hemos tenido nuestra última oportunidad, dice él. Si no ideamos un sistema mayor y más equitativo, nuestro Armagedón estará a nuestra puerta. Utilizó un término que aparece en la Biblia, ¿verdad? Ahora, hoy en día hay una revisión de la Segunda Guerra Mundial, tratando de no hablar mucho de ese tema, y eso es peligroso. Porque si nosotros, como habitantes regulares de cada país, no leemos por qué ocurrió la Primera y por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial, es muy fácil que se levanten tiranos mundialmente para volver a crear un caos similar. Y usted dice, no, pero está la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Ja. Es muy complicado. Esas organizaciones hacen algunas cosas buenas, pero evidentemente también hacen otras cosas que están abriendo camino a lo que inevitablemente va a venir. Entonces es necesario conocer realmente la historia. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Algunos conceptos que la gente tiene acerca de Dios son muy pequeños. Por ejemplo, desde los comienzos de la historia, muchos han buscado a un Dios que les proveyese comodidad y seguridad, pero que al mismo tiempo no demandase demasiado de ellos. Hay quienes ven a Dios como el viejo bondadoso, un anciano lleno de canas y poco humor, que vive en el cielo y no tiene tiempo para ocuparse de la tierra. ¿Alguna amenaza con un Dios así? Por supuesto que no. Pero la idea con la cual no se sienten cómodos es con el Dios que presenta la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Dios espera que respondamos al amor que Él nos tiene, y porque responder a ese amor incluye la responsabilidad moral. Nada malo con esto, al contrario, pero el problema surge cuando pensamos que la relación con Dios es algo imposible de vivir, y por eso no le necesitamos y es mejor prescindir de Él. Nada más lejano a la verdad. Todos necesitamos a Dios porque Él es el creador de nuestras vidas y porque la relación que desea tener con nosotros es lo que nos da fuerzas para vivir y vivir cada vez mejor. Mi amigo oyente, si aún no lo ha hecho, le invito a responder al amor de Dios hoy mismo. No se pierda la vida abundante que Él ha preparado para usted. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Bueno, este es nuestro último segmento y estamos aquí juntos hablando acerca de los que quieren reescribir la historia y de cierto lo están haciendo. Y no nos ayudan a ver los grandes males de la humanidad y están diluyendo, como decíamos antes, historias como por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y todo es para preparar el escenario hacia un gobierno mundial. Sí, el gobierno del anticristo, como muchos de ustedes conocen. La Biblia advierte de una gran guerra final y la idea es poner fin a todas las demás guerras. Inclusive el asunto va a ser a un nivel con una envergadura mucho más gigante o mucho más grande de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y la repetición del problema va a ser muchísimo más grande. Otros dicen la repetición inclusive del Holocausto va a ser una cosa más grande. Todas las alianzas que se están haciendo, bueno, no todas son malas, algunas son alianzas para crear calma, ¿verdad? No sé si paz, pero por lo menos calma en ciertas regiones. Pero no estamos hablando tanto de solamente esas alianzas, más que nada las alianzas que tienen que ver con la economía, la política, las cuestiones como ahora vemos en el Internet. Por eso mencionaba antes los medios sociales como algo que está tratando de depurar en todos los países a cierto tipo de personas o ideologías. Observa lo que está pasando hoy usted con estos medios que usted también usa, digitales. Bueno, Australia y no recuerdo ahora cuáles fueron los otros 2 o 3 países que en este momento no vienen a mi mente, pero creo que India, el continente de India, están reaccionando en contra de estos medios sociales que están cancelando a tanta gente de corte más conservadora.
Entonces, estamos hablando de gente billonaria con B alta o B larga, o multimillonaria, como diríamos también en algunos países en español, dicen así, ¿verdad? Entonces, esa gente no tiene mucho problema de que uno o dos cancelen sus plataformas. Creo que ayer y hoy muy temprano estaba mirando también el gobernador de Florida, aquí en Estados Unidos, y también parece que el de Luisiana, el de Alabama, están levantándose en contra de estos medios sociales que nosotros también estamos usando aún en este momento. ¿Pero por qué se están levantando en contra? Porque estos medios lamentablemente van cancelando las cuentas de aquellas personas con quien ellos no están de acuerdo bajo el argumento de que son violentos, son verbalmente violentos o están creando un estado de situación luego que se traduce en las calles, ¿verdad? Y no es cierto. No es cierto. Entonces, miles y miles de personas ya no tienen sus cuentas, millones realmente de personas, ya no tienen sus cuentas en alguna de estas plataformas. Y al mismo tiempo, estas plataformas siguen cancelando a otros porque piensan que tienen todo poder y que eso no les va a afectar. Sin embargo, estaba leyendo estos días que están perdiendo una enorme cantidad de miles de millones de dólares, inclusive de comerciantes que ya no quieren estar anunciándose en esas plataformas. Entonces, si usted lo nota, y me imagino que sí, hay una especie de revolución intelectual, ideológica, que está ocurriendo en este momento y que cada vez es más grave. No veo que se solucione muy rápidamente. Y luego de eso que es ideológico e intelectual, de ahí a las armas no hay mucha distancia en el futuro. Mucho más hoy, donde se pueden enviar con drones y cosas así a ciertos lugares y eliminar y no cerrar las vidas, vamos a decir así, no solamente las bocas. Ahora, la Biblia advierte una gran guerra final para poner un punto final de parte de Dios, va a poner un punto final a todo esto. Ya lo hizo antes, la Biblia nos habla de Noé, cosa que no es fábula, ¿ok? Y nos habla de Noé, la maldad del mundo en esos años era tan grave que no hubo otro remedio más que terminar con esa civilización. Dios salvó solamente a 8 personas, Noé y su familia, para no eliminar toda la humanidad, volver a, ya, basta, ¿no? Entonces, siempre Dios toma personas o grupos de personas que le temen, que le aman y salva a ellos, pero hay juicio sobre los demás, porque tuvieron la oportunidad y rechazaron cara a cara, así por decirlo, al Señor. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesús en el libro de Mateo, primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 24, podríamos leer todo este capítulo, pero solamente 2 versículos. El 21 dice el Señor Jesús, hablando del futuro, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, es decir, eso será ya el final. Verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. La humanidad quedaría completamente exterminada. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Luego dice el 23, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, etc. Entonces, esto es un texto paralelo a Daniel capítulo 12, el profeta Daniel, capítulo 12, donde también Dios le revela al profeta, cientos de años antes aún de que el Señor Jesús viniese, que es lo que cuenta Mateo 24, ya Dios le reveló al profeta Daniel, hacia el final de los tiempos, eso era lo que iba a ocurrir. La humanidad va en rumbo a eso. Y no estamos, esto no es conspiración, ni es ser negativo, ni es para ponernos deprimidos, simplemente es para decir, ok, ¿cómo está nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús? Sea que vivamos nosotros ciertas cosas o todavía no, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Estamos ya palpando muchas cosas y lo que yo observo es cómo se aceleran los eventos que la Biblia anuncia. Cosas que antes, aun cuando yo era niño o aún antes, nuestros padres y abuelos decían esto puede suceder en cualquier momento. Cuando los que pasaron la Segunda Guerra Mundial,
pensaban ese era el fin. No, todavía no era el fin, faltaban otras cosas que tenían que suceder y ya sucedieron y están sucediendo ahora. Entonces uno piensa, muy bien, el mundo quiere arrastrarnos hacia esa onda de lo que quiere hacer, eliminar toda mención de Dios, eliminar la Biblia, eliminar las iglesias, eliminar todo eso, con la fantasía de crear un mundo utópico donde todos van a ser iguales, donde no va a haber pobres, no va a haber enfermos porque la ciencia va a aumentar. Alguien me decía unos meses atrás, usted puede llegar a vivir 120 años. Yo decía, ¿por qué? Porque como va avanzando la ciencia, para cuando usted sea un ancianito, probablemente ya va a poder vivir más tiempo. Ve esa esperanza que se tiene de que la ciencia es como Dios, ¿verdad? Y va a resolver todas las cosas. Lo mismo con la economía. Hay países que están en una situación realmente insolucionable. Hay situaciones que hay, inclusive en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, que no se le ve una lucecita ni siquiera al fondo del túnel, como dicen, para ver si es posible salir de esa situación. Entonces va a llegar un momento donde toda esta cosa va a llegar al hervor, a la ebullición como el agua, ¿verdad? Y explota. Entonces el mundo sabe eso y se está preparando, los gobiernos del mundo, para decir tenemos que enfrentar eso juntos y nos vamos a unir porque en la unión está la fuerza. Sí, pero ¿en qué tipo de unión y qué tipo de fuerza están hablando? Entonces un estudio del señor Dr. Tate de más de 100 libros de historia que mostró que la mayoría trata la historia del mundo de una manera superficial. ¿Ok? No hay información. Y eso es a propósito para que las nuevas generaciones no conozcan su historia. Otro problema es que se le da menos importancia a aquellos que han hecho cosas muy buenas en la historia que hoy podríamos aplicar para cambiar el rumbo de hacia donde vamos. Sin embargo, no se quiere hablar de ellos. Así que si usted escucha todo esto, no se asuste, pero tome cartas en el asunto. Tome cartas en el asunto y diga, bueno, yo tengo que saber cómo trabajar en mi vida, con mis hijos, en mi matrimonio, en la economía. Los tiempos se van acortando, eso es inevitable, tanto para las vidas de cada uno de nosotros a nivel normal, fisiológico, como también para el mundo. El mundo está entrando cada vez más en una situación que es insolucionable, donde se va a hablar de la solución está en esto, esto y esto, y no es la solución. Que es lo mismo que pasó en Babel. La solución está en unirnos, la solución está en un solo idioma, en una sola moneda, en un solo gobierno. ¿Quieren adorar a algún dios? Bueno, esta es la solución. No lo crea, por favor. E instruya a sus hijos, muéstrele la verdadera historia, no lo que se está reescribiendo de la historia. Muéstreles cómo realmente son las cosas. Y prepárese porque va a tener luchas con eso. Pero termino para decirle, por todas estas cosas es muy importante que usted esté preparado, esté preparada. Siempre, aun si estuviéramos entrando en un tiempo de, a lo mejor de paz por unos cuantos años, no creo que va a ocurrir, pero aun si eso fuese así, siempre tiene que usted estar preparado para estar cara a cara con aquel que le creó, Dios. ¿Ok? Entonces, en vez de asustarse, lo que debería hacer es tener temor de Dios, ¿verdad? Arrepentirse de sus pecados, hablar con Dios, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, hacerlo con todo su corazón de verdad, mirar la santidad de Dios y ver usted al lado de esa santidad y pedirle perdón al Señor, y el Señor le va a perdonar, el Señor le va a ayudar. Y mientras estamos en esta tierra, el Señor le va a guiar, le va a dar sabiduría para saber cómo hacer las cosas bien durante los tiempos que vengan. ¿Ok? Estudio bíblico sobre el libro de Juan. Mañana no se lo pierda. Hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.